Una testigo asegura que 4 hombres armados interceptaron a Don Nasa horas antes de que aparezca muerto. Un informe preliminar atribuye el asesinato al crimen organizado. La corrupción en las cárceles del país abarca desde cobros por protección hasta casos de tortura física, según el informe de la Comisión de Diálogo Penitenciario. La justicia de los Estados Unidos niega el pedido del excontralor Carlos Pollitt para que se le rebaje la fianza. Seguirá detenido. La policía y el Ministerio del Interior ofrecen $10,000 de recompensa para dar con el asesino de un hombre en Ibarra, crimen que ocurrió frente a su pequeño nieto. 110,000 matrículas de vehículos serán suspendidas por irregularidades. Se encontró que algunos municipios matricularon a miles de autos que no estaban registrados en esos territorios. Buenas noches, amigos, y bienvenidos a Televistazo. Cobrar por protección dentro de los pabellones es una de las formas de corrupción que detectó la Comisión de Diálogo Penitenciario luego de 3 meses de trabajo y visitas a las cárceles. Según este organismo creado por el Ejecutivo, en las redes de corrupción están militares, policías y funcionarios públicos. William Young nos explica más. Para la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación, las cosas son claras dentro de las cárceles. Que no se lo contaron, aseguran que lo evidenciaron luego de 3 meses de visitas y trabajo de campo en las prisiones donde parecería, según ellos, que casi todo se maneja con dinero sucio. Vendiendo favores, extorsionando, vendiendo un sinnúmero de protección dentro de las cárceles, todo un aparataje de corrupción que incluye PPL, incluye administración, incluye SNAI, policía, militares. En su informe, precisan que en algunas cárceles, como la de Esmeraldas, hay lugares de tortura física. En casi todas se cobra por visitas familiares y alimentos. Los denominados presos políticos tienen celdas de lujo. Los guardaespaldas de los cabecillas de las bandas siempre están armados. Poseen fusiles, incluso lanzagranadas. Y que esto ya lo saben el gobierno y las autoridades que administran el sistema penitenciario, porque les entregaron un informe detallándolo, donde también mencionan que los reos revelaron quiénes serían los corruptos que cobran por favores y beneficios. Desde otra comisión, la de anticorrupción, creen que esto confirma cómo las mafias se infiltraron en el Estado, pero cómo evitar que esta alerta solo quede en un documento. Eso es otro problema, según Zobeida Aragundi. Podríamos presentar una denuncia formal que irían a sumar las tantas denuncias que hemos presentado ya. No hemos tenido hasta el momento resultados satisfactorios a la gestión desplegada. Los comisionados volverán a ingresar a la penitenciaría del Litoral este miércoles. Confían en que un proceso de pacificación es posible, aunque a este organismo solo le queden 3 meses antes de disolverse. El excontralor Carlos Pollitt no podrá salir en libertad en Estados Unidos. Una jueza de ese país negó su pedido de reducir el monto de la fianza. El exfuncionario ahora deberá esperar que se fije la fecha para el inicio de su juicio en ese país. Francisco Garcés nos cuenta lo último del caso. El excontralor Carlos Pollitt no podrá salir en libertad porque la jueza Jacqueline Becerra de la Corte de Miami negó su pedido para que se reduzca de $18 millones a 11 millones su fianza. Pollitt se encuentra en el Centro Federal de Reclusión de la Florida a la espera de la fecha del juicio que lo enfrentará a un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales, 3 de ocultación de blanqueo de capitales y 2 cargos de participación en transacciones fruto de actividades delictivas. En caso de que se le declare culpable, podría recibir una sentencia
sentencia de hasta 100 años de prisión. Según la justicia de Estados Unidos, el excontralor recibió más de $10 millones en sobornos de la brasileña Odebrecht y blanqueó dinero en Estados Unidos a través de la compra de propiedades. Por eso, hasta que inicie el juicio, Poli tendrá la opción de colaborar con la justicia para conseguir una sentencia reducida. Tiene que cantar, está obligado a entonar todas las melodías de la verdad si quiere salvar su pellejo. Poli desvaneció, cobró millonarios sobornos, pero la responsabilidad va más arriba. Recae en Rafael Correa y en Jorge Glass. Para intentar salir libre, Poli ofreció $11 millones. La justicia de Estados Unidos exige que para aplicar ese beneficio se debe certificar la licitud de los fondos. Si él dice que esos 11 millones son lícitos, ¿cuánto más tendrá de ilícitos? En la Contraloría, Poli desvaneció las glosas contra Odebrecht como parte de un acuerdo entre el gobierno del expresidente Rafael Correa y la constructora brasileña. Claro, pues, ¿cómo no se va a aceptar una disposición del Estado, el abogado del Estado, el gobierno, la Contraloría no se podía resistir? En el 2018 fue sentenciado a 6 años de cárcel por concusión en el caso Odebrecht y después huyó del país. En el caso Odebrecht, la esposa y los hijos del ex vicepresidente Jorge Glass reclaman la propiedad de un bien inmueble en Atacames, en Esmeraldas, y piden al Tribunal de Ejecución de la sentencia que levante la prohibición de enajenar que pesa sobre el departamento. Los jueces elevaron la consulta a la Fiscalía y a la Procuraduría. Nos informa Jacqueline Rodas. Por la trama de corrupción de Odebrecht, el ex vicepresidente de la República Jorge Glass y otros 7 condenados deben pagar $33.4 millones como indemnización al Estado. Los bienes que poseen están lejos de cubrir el monto y además hay problemas en su embargo. Lo más reciente es un escrito presentado por Cintia Díaz, esposa de Jorge Glass, en nombre de su hijo menor y también por su hijo mayor de edad, quienes reclaman la propiedad de un bien que la Procuraduría busca embargar como parte de la reparación a cancelar al haber sido condenado como autor del delito de asociación ilícita. El escrito presentado por sus abogados solicita se levante todas las prohibiciones de enajenar en contra de los inmuebles ubicados en el cantón Atacames, provincia de Esmeraldas, referentes al departamento 10A, parqueadero 126 y bodega 115, que forma parte del conjunto Diamond Beach, compañía limitada, y en consecuencia dígnese emitir el respectivo oficio al registro de la propiedad del cantón. El Tribunal de Ejecución del caso Odebrecht, dirigido por el magistrado Byron Guillén, contestó: se dispone correr traslado con dicha petición a la Fiscalía General del Estado, así como a la Procuraduría General del Estado, a fin de que se pronuncien respecto de dichas solicitudes, a quienes se les concede el término de 5 días, luego de lo cual se proveerá lo que en derecho corresponda. Glass también debe pagar $778,000 como autor del delito de cohecho en el caso sobornos, donde el Estado persigue los mismos bienes, incluidos 2 departamentos en Quito que además su esposa pidió que sean embargados en otro proceso, el juicio de alimentos que le planteó en 2018 a favor de sus hijos. Buscamos al abogado que representa a Cintia Díaz, quien en inicio acordó una entrevista para esta mañana, pero luego la suspendió por una diligencia judicial que atiende al momento. Se revelan detalles de la última vez que fue visto con vida Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa. Según testigos, el creador de la captadora ilegal Big Money fue interceptado por 4 encapuchados armados en la avenida Simón Bolívar, a la altura de El Troje, esto es, a la salida del sur de Quito. Según la policía, fue ejecutado por delincuencia organizada. Como nos informa Paul Romero ahora. El pasado miércoles 13 de abril a las 16:15, varias personas que transitaban por la avenida Simón Bolívar, a la altura de la escombrera El Troje en la salida del sur de Quito, observaron a 4 padas que interceptaron el vehículo que se ha movilizado Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa. María, nombre protegido, fue una de ellas y relata cómo ocurrió. Pensábamos que le estaban cogiendo a un ladrón. Las 4 personas todas estaban armadas. Una de ellas estaba con una pistola dorada, encapuchados con un buff, entonces no sabíamos cómo podían reaccionar con eso. Y ahí pudimos identificar que era Don Nasa. Según la testigo, Nazareno forcejeó con sus captores para evitar el secuestro. Él resistía, le querían meter a un carro
El carro el que le querían meter era un Suzuki Gran Vitara plomo, sin placas. Le pegaron con la pistola. Quien acompañaba a Nazareno habría escapado. Estaba cruzándose para el otro lado y queriendo, bueno, como por ahí es campo y todo, queriendo por ahí botarse. Pero no le llevaron a la otra persona, me imagino que no era del interés de ellos. De todo lo ocurrido, María informó al ECU 911 de inmediato. Le di toda la descripción, a qué altura estábamos, le asegurábamos que era don Nasa. Al momento que me pasan con la Policía Nacional, el Suzuki Gran Vitara nos da rebasa. Nos da rebasa y nosotros quisimos seguirle, pero ya después ya lo pensamos mejor y no. Pero ¿cómo nos puede afirmar que se trata de alias Don Nasa, el militar en servicio pasivo que era investigado por el delito de captación ilegal de dinero a través de la plataforma Big Money? Sobre todo porque al día siguiente ya pudimos ver las imágenes de que le encuentran muerto sin camiseta y al momento que le quieren subir al auto, que le intentan forcejear, le quitaron la camiseta. En las primeras horas del siguiente día, jueves 14, su cuerpo apareció a unos kilómetros de este lugar, en Amaguaña, con el torso desnudo, maniatado y con heridas de bala. De las investigaciones previas que se han ejecutado, se trataría de delincuencia organizada. El cuerpo fue encontrado el mismo día de la audiencia de juzgamiento en su contra. La jueza que resolverá la acción de protección de la presidenta Guadalupe Llori sobre el proceso de su destitución le pide que aclare el acto en el que supuestamente se violaron sus derechos. La funcionaria perdió también el respaldo de Pachacutic en cuanto a estas medidas judiciales. Patricio Díaz tiene el reporte. En la acción de protección que la presidenta de la Asamblea presentó, asegura que el procedimiento de destitución en su contra viola el debido proceso y la seguridad jurídica. Describe, por ejemplo, errores en la denuncia en su contra por parte del asambleísta Esteban Torres. Se está pidiendo como reparación integral que se deje sin efecto la resolución del CAL. En tal virtud, obviamente, no procedería la conformación de la Comisión Pluripartidista 2. Pero la jueza que recibió su demanda le pide a Llori que aclare el acto en el cual se violaron sus derechos y que lo haga de manera clara y concreta, determinando incluso el momento. Y aquí la parte jurídica que la manejo yo desde mi departamento definitivamente ve que hay una serie de violaciones al debido proceso. Pero la jueza le pide a él también que aclare si acude como procurador judicial de la Asamblea o de forma individual. Para los miembros del CAL denunciados, esta medida y otras dos que presentó Llori buscan bloquear la posibilidad de una investigación. Plantea de todas formas y de todas maneras aferrarse a un cargo en el cual no tiene apoyo. Pero aspiramos que la justicia no se entrometa en situaciones de legalidad, menos en las funciones y las decisiones de la Asamblea Nacional. Pero la presidenta Llori parece quedarse sola en esa lucha judicial para impedir el proceso. Sus coidearios de Pachacutic rechazan esas medidas y reconocen lo hecho por el CAL. Hablar con la presidenta para que convoque una nueva sesión y se pueda conocer la denuncia a la presidenta que está aprobada en el CAL. Y en medio del bloqueo a su salida como presidenta, se abre otro frente. Bruno Segovia anuncia que denunciará a Llori ante el Comité de Ética por una supuesta gestión de cargos públicos. Esto implicaría su destitución no solo como presidenta, sino como asambleísta. Las pruebas de la relación que tienen los funcionarios del gobierno de Orellana con la señora Llori. Que por ahora recoge pruebas, como en la oposición, recogen firmas para la autoconvocatoria. Necesitan 92. Dicen que sería la única salida para conformar la comisión que investiga a Llori. El cargo de defensor público general entró también en disputa. Usando una medida constitucional, un defensor público de Guayaquil quiere ser nombrado defensor público general subrogante. Francisco Garcés nos cuenta que un juez ordenó que el Consejo de Participación lo posesione. Esta vez fue el juez Juan Carlos Moreno de la Unidad Judicial Norte de Guayaquil quien ordenó que se cambie al defensor público nacional. Es que emitió una medida cautelar en la que manda al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, a que ordene a quien corresponda se emita el acto administrativo correspondiente donde se disponga que el abogado Ángel Israel Jarrín Sánchez ocupe la dignidad de defensor público general subrogante. En otras palabras, que se saque del puesto al actual defensor Ángel Torres Machuca y se ponga en el cargo a Jarrín hasta que se nombre al defensor público titular.
La decisión es una medida cautelar dictada en la acción de protección interpuesta por Jarrín, quien pretende por esta vía ocupar el cargo. En su pedido argumenta que es su derecho, ya que en el 2015 el Consejo de la Judicatura, que estaba presidido por Gustavo Yalc, emitió esta resolución en la que él aparece encabezando la lista de elegibles para la carrera defensorial con 99,69 puntos, mientras que el actual defensor en esa misma resolución aparece en el puesto 67 con 93,03 puntos. Lo que permitía ese concurso es incluso ingresar a un cupo de la Escuela de la Función Judicial. Es un error señalar de que el puntaje que tiene corresponde justamente a un proceso de categorización. Con esta es la cuarta vez que Jarrín intenta, mediante una acción judicial, ser nombrado defensor general. En las 3 ocasiones anteriores, los jueces negaron sus pretensiones, ya que el actual defensor en funciones fue nombrado en ese cargo mediante una resolución dictada hace más de 3 años por el Consejo de Participación Transitorio, decisión que, según la Corte Constitucional, no puede ser revisada. Para ser defensor general del Estado se debe tener 10 años de experiencia profesional. Para tomar una decisión definitiva, el juez Moreno convocó a una audiencia este viernes. Ahí Jarrín expondrá su pretensión de ser nombrado defensor general, mientras la Procuraduría tratará de que el juez niegue esa intención. Más de 110,000 matrículas de vehículos serán suspendidas, ya que se habrían obtenido de forma irregular. Además, casi 400 usuarios con documentos otorgados por 146 municipios implicados serán bloqueados. Melina Ochoa con más datos. El municipio de Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, es una de las instituciones investigadas por la Agencia Nacional de Tránsito por presuntas irregularidades. Ahí el parque automotor tiene aproximadamente 6,000 vehículos, pero en el 2021 se matricularon 200,000. Sin embargo, durante nuestra visita no había gran flujo de ese medio de transporte en el centro de revisión vehicular. Pero hay más. Solo en esa localidad la ANT identificó que más de 20,000 carros fueron matriculados sin que sus dueños hayan pagado las multas ni impuestos. La funcionaria de la institución reguladora dice que el sistema fue hackeado. Fue por eso que acudimos todos a la Fiscalía para que ellos tomen asuntos para ver y llegar hasta las últimas consecuencias. Con más de 20,000 procesos, Quinindé es el cantón en donde se ha hallado la mayor cantidad de casos irregulares en la entrega de matrículas. Le sigue Cumandán Chimborazo con 10,395 trámites ilícitos y Bucay en Guayas, que supera las 9,000 matrículas fraudulentas. El Estado ha dejado de percibir desde nuestros cálculos como Agencia Nacional de Tránsito cerca de 55 millones de dólares. Estas gestiones se habrían realizado en 146 municipios, en donde se matricularon más de 110,000 autos. Todos estos procesos serán anulados. Una resolución en donde se dispone a las máximas autoridades de estos municipios y de estas mancomunidades para que procedan con la anulación de los procesos de matriculación irregulares que se han venido dando en estos municipios. La competencia para matricular la tienen los municipios. La ANT asigna usuarios con claves para que los cabildos realicen los procesos. De ahí que 399 usuarios serán bloqueados por estos supuestos actos de corrupción. Seguimos informando. El ejército se unirá a las tareas de búsqueda de los 2 sacapintas involucrados en el asalto y asesinato de un hombre fuera de una entidad bancaria en la ciudad de Ibarra. El menor de edad que presenció el crimen recibirá asistencia psicológica. Cristian Tinajero sigue el tema. El asesinato de un comerciante de 52 años ha causado conmoción en Ibarra. El hecho fue registrado por una cámara de seguridad, ubicada en la calle Obispo Mosquera, centro de la ciudad. En el video se observa cuando un delincuente ingresa a la zona de los cajeros automáticos de una entidad bancaria para atacar al hombre, que era oriundo de la provincia de Esmeraldas. El objetivo final era sustraerse el canguro con el dinero que había sacado de la entidad bancaria. Posterior de eso existe un forcejeo e inmediatamente el delincuente dispara con una arma tipo revólver sobre la humanidad, específicamente sobre la cabeza.
Otra cámara de seguridad que está en la misma calle grabó la huida del asaltante. Allí se ve como el bolso que le había arrebatado a la víctima se le cae al piso. Se determinó el tema de la participación de 2 sujetos a bordo de una motocicleta, los mismos que posterior del hecho violento, del cometimiento del hecho violento, se retiraron del lugar. ¡Qué pena! El niño que aparece en este video aficionado presenció la balacera. Tiene apenas 9 años de edad y es nieto de la víctima. Las autoridades informaron que el menor recibirá asistencia psicológica. Arturo Fuentes, gobernador de Imbabura, dijo que las unidades especializadas de la policía investigarán el hecho. Además, anunció que los militares se unirán a la búsqueda de los 2 sacapintas que cometieron este crimen. He dispuesto a la Policía Nacional no escatimar ningún esfuerzo a fin de esclarecer los hechos del día de ayer. Vamos a encontrar a los causantes. Los familiares no quisieron pronunciarse ante la prensa. Mientras tanto, la tarde de este martes, retiraron el cadáver de la morgue del Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra. Y sobre este tema, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, anunció a través de su cuenta de Twitter una recompensa de $10,000 a quien proporcione información certera acerca del sujeto que asesinó a este ciudadano en los exteriores de la entidad bancaria en Ibarra. Los datos serán receptados mediante la línea telefónica 1-800-delito. La policía habilitará una nueva unidad móvil de élite en Esmeraldas para la lucha contra el narcotráfico. El objetivo es incrementar el control en la frontera norte, por donde ingresa el mayor porcentaje de droga que se produce en Colombia. Reporta Paul Romero. En los últimos 3 días se han descubierto y decomisado más de 4 toneladas de droga en el país. El pasado sábado 2,5 toneladas en el puerto de Guayaquil y este lunes aproximadamente 2 toneladas en la parroquia Santa Bárbara, en la provincia de Sucumbíos, durante una operación militar. En lo que va del año, según la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía, se han decomisado 70 toneladas, una importante cantidad entre las más altas registradas. Estamos a 9 toneladas de igualar la aprehensión de droga que se tuvo en el 2019. Para mejorar el control en la frontera norte, por donde ingresa la droga que se produce en Colombia, la policía habilitará una nueva unidad móvil, armada y equipada para interdicciones en la provincia de Esmeraldas. Una unidad móvil donde trabajan equipos combinados del CRAC, del GEMA y de la unidad de control fronterizo. Con eso, nosotros tratar de evitar que la droga que proviene de Colombia, en la gran mayoría, pase al interior del país. Para la lucha contra el narcotráfico, la Embajada de Estados Unidos en el Ecuador ofreció su respaldo a la policía. El director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos resaltó la cantidad de droga decomisada en 2022 y el récord alcanzado el año pasado con más de 200 toneladas. Y de esta manera continuar fortaleciendo las acciones policiales en contra de los criminales y narcotraficantes. Parte de la cooperación fue el financiamiento de cerca de $1 millón para mejorar las instalaciones de la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía. Y ahora revisamos los estragos que está provocando el invierno. Las inundaciones dejan decenas de damnificados en la provincia de Cañar. Un torrencial aguacero registrado anoche hizo que se desbordaran 2 ríos. El agua destrozó viviendas, puentes, carreteras e incluso ingresó a un mercado que también quedó en escombros. Esta no es la primera vez. Durante este invierno, quienes viven en Cañar y específicamente en Azogues y Biblián han visto cómo con cada aguacero algo termina destruido, arrasado por el agua. Hace 15 días colapsaron 3 puentes, pero inmediatamente iniciamos la construcción. Hoy se ha llevado cerca de 60 metros de vías. Y no solo se llevó las carreteras, sino también construcciones dentro de zonas pobladas. Esto, por ejemplo, era un mercado que afortunadamente ya estaba en desuso. Un mercado provisional que se trasladó afortunadamente y hoy está en el nuevo complejo comercial. Tenemos que proteger las viviendas junto a la ribera del río Burgay. En la parte alta tenemos el problema de 2 casas igualmente construidas en la margen del río Burgay. No se respetó el lecho natural del río y hoy tenemos estos problemas. Y aunque ya estamos prácticamente al final del invierno, las autoridades de Cañar saben que durante los días que faltan pueden haber nuevas lluvias y por ende mayor afectación. Quieren que la zona sea declarada en emergencia. Para que puedan movilizar más maquinaria y recursos con la finalidad de mitigar inmediatamente
con burros en este sector, principalmente de esa casa donde está afectada y en todo el sector de la ribera del río Burgay. Además de los destrozos ya registrados, hay otras construcciones en peligro. Hasta ahora los daños han sido solo materiales, sin pérdidas humanas que lamentar. El secretario jurídico de la Presidencia de la República, el director de la Agencia Nacional de Tránsito y el presidente de la Corte Nacional de Justicia emprenden un proyecto de ley para despenalizar ciertas infracciones de tránsito y así descongestionar los despachos de los jueces penales. Jacqueline Rodas nos explica. Este martes, los titulares de la Corte Nacional de Justicia, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y la Agencia Nacional de Tránsito se juntaron para dar forma al proyecto de ley que busca despenalizar ciertas conductas menos graves que colapsan los despachos de los jueces. No tener puesto el cinturón de seguridad o no portar la licencia, es decir, conductas que no revisten gravedad desde un punto de vista penal, que se mantendrían como infracciones administrativas que merece una sanción de multa. De modo tal que con ello, ¿qué logramos? Logramos que los ciudadanos que cometen estas conductas no estén insertados dentro del sistema penal. Según información recabada por la Corte, cerca del 80% de las causas que atienden los jueces penales se relacionan con tránsito. Por ello, se pretende que las infracciones que no merecen pena de prisión pasen a la Ley de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Creo que podemos trabajar con una mesa técnica, con los equipos que están acá y quienes ustedes dispongan para depurar. Y de otro lado conseguimos que el sistema de justicia penal esté dedicado a lo verdaderamente importante. Luego del encuentro inicial, equipos técnicos de las tres instituciones delinearon la metodología y elaborarán un cronograma de trabajo. Cuando la ley esté lista, se entregará a la Asamblea Nacional. La tarde de este martes, manifestantes que bloqueaban la carretera Buena Fe-Santo Domingo levantaron la medida, por ahora. Más temprano, un grupo de personas había cerrado esta vía al paso vehicular en señal de protesta por el cobro anticipado en este tramo de un peaje, por donde cruzan 20.000 carros al día aproximadamente. Ellos reclaman que hasta el momento no se cumple con la ampliación de 2 a 4 carriles en este importante eje vial que une a Guayaquil con Quito. Y en nuestro país las importaciones se han encarecido. Varias son las razones, entre ellas el aumento en el costo de insumos para el sector productivo que la industria ecuatoriana compra en Estados Unidos, la Unión Europea o en Rusia, país que ahora está en guerra con Ucrania. Juan Carlos Asprúa nos explica los efectos que todo esto tiene en la economía ecuatoriana. Productores ecuatorianos confirman que, por ejemplo, insumos para el sector agrícola comprados en Rusia han subido de precio por efecto de la guerra. Las materias primas para fertilizantes ahora cuestan más. La urea registra un aumento del 21% y el nitrato de amonio subió en 40%. Ambos productos utilizados en la nutrición vegetal. El que produce lechuga en su casa usa estas materias primas para hacerlo así más coloquial y digamos, cualquier agricultor pequeñísimo, pequeño, mediano o grande necesita de estos insumos agropecuarios. Son costos de la cadena productiva que tendrían que cargarse al valor final del producto si es que el empresario no lo asume primero. Nosotros tuvimos que lamentablemente nuestra empresa en 10 años no había subido los precios. ¿Sí? 10 años. Tuvimos que hacer un ajuste porque si no la otra era la quiebra. La preocupación radica en que el 60% de las importaciones son insumos productivos, por los que el año pasado Ecuador pagó casi 14.000 millones de dólares. Entre ellos, máquinas y aparatos mecánicos, vehículos y sus partes, aparatos eléctricos, plástico, abonos, productos químicos, entre otros, originarios de Estados Unidos, un país con la inflación más alta de los últimos 40 años, también de Rusia, que se mantiene en guerra con Ucrania. Sí, las importaciones registran un incremento en su valor justamente por todo este cúmulo de eventos, en el caso del propio combustible, que por el incremento, la volatilidad que ha tenido el precio del barril de crudo en el transcurso de las últimas semanas, sobre todo impulsada por el conflicto con Rusia y Ucrania, nos está
inflando toda la estructura logística que tenemos, sobre todo cuando existen largas distancias. El temor de una mayor inflación también está presente en lo que Ecuador vende a otros países, porque si los precios siguen subiendo en el mercado mundial, el consumo disminuye, serán menos exportaciones y por ende menos dólares. Que el Cantón La Troncal sea declarado en emergencia por los recientes hechos violentos es el pedido de las autoridades de este cantón de la provincia de Cañar. Durante el último fin de semana se registraron 3 crímenes. En uno de ellos una pareja fue torturada, asesinada y calcinada, como nos muestra Bessie Granja. El hallazgo de los cuerpos de un hombre y una mujer decapitados, calcinados y abandonados en una zona rural de La Troncal moviliza a las autoridades de este cantón de la provincia de Cañar. El alcalde Rómulo Alcíbar solicitó al gobierno que se declare la emergencia en la ciudad ante el déficit de policías. Tenemos conocimiento de que se nos han llevado alrededor de 16 policías y eso nos preocupa a los ciudadanos troncaleños, ya que nosotros como municipio estamos prestando todo el contingente y nos está preocupando el tema de seguridad. Así que un llamado a las autoridades nacionales que nos incluyan en la emergencia. La fiscalía que investiga este caso revela que las víctimas habrían sido secuestradas y torturadas antes del asesinato. Asimismo, la funcionaria cuenta que la mujer junto a su hijo de 3 años y su pareja estaban viviendo en el lugar hace poco tiempo. Habían estado habitando, esto por información de la familia, apenas 2 meses acá en La Troncal. Ellos son oriundos del cantón Guayaquil. Justamente uno de ellos ya fue reconocido por sus familiares e inclusive el cadáver ya se procedió a la entrega respectiva. Pero hay un indicio preocupante, dice la fiscal. Junto a los cadáveres se encontraron cartas escritas a mano con amenazas. ¿Podríamos decir entonces que la forma en que fueron asesinados y torturados era un mensaje para el líder de la banda a la que supuestamente pertenecía una de las víctimas? Eran escritos a manos que traían consigo un tipo de amenaza, un tipo de prevención en cuanto había sucedido este asesinato, en el cual se indicaba que iba dirigido a uno de los presuntos cabecillas de uno de los grupos que se disputan territorio dentro de aquí de la ciudad de La Troncal. Según la investigación policial, los cuerpos de la pareja fueron abandonados en una zona alejada de la ciudad durante la madrugada del domingo. Se presume que el menor de edad presenció las muertes. A él los victimarios lo abandonaron en una carretera. Hasta el momento en La Troncal se contabilizan 23 muertes violentas en este 2022. Siga con la programación de Coavisa porque aquí terminamos.